Hoy vamos a explorar una fuente, fascinante y bastante poco común. Es una guía de educación religiosa para estudiantes de 10º grado, pero no una cualquiera. Esta es de Quibdó, en el Chocó, Colombia. Y lo que la hace tan especial es que nos ofrece una mirada histórica muy crítica a los orígenes y a la estructura de la Iglesia Católica. Una perspectiva que, seamos honestos, rara vez se encuentra en un texto escolar. Y de entrada, la guía nos lanza una pregunta, que es bastante provocadora y es el eje de todo este análisis. ¿Quién fue el que de verdad fundó la institución que hoy conocemos como la Iglesia Católica? La respuesta que propone este texto, puede que sorprenda a más de uno. Para responder, el documento hace una distinción que es fundamental. A ver, por un lado tenemos el movimiento espiritual de Jesús en el siglo I. Piensen en un conjunto de comunidades muy diversas, sin una jerarquía central y con frecuencia perseguidas. Y por otro lado, damos un salto al siglo IV y tenemos una institución imperial, formalizada bajo el poder político del emperador romano Constantino. El punto clave de la guía, el centro de todo, es que estas dos cosas no son lo mismo. Ok, este va a ser nuestro mapa para el recorrido. Primero, la diferencia entre fe e institución. Después, nos metemos con el rol de Constantino, de dónde salen los dogmas, el costo del poder, y cerramos con el legado, que es bastante complejo. Empezamos con el primer punto. El principio que guía todo el análisis de esta fuente es la separación, la distinción clara entre la experiencia de fe personal y los actos históricos de la institución como tal. Y la filosofía del autor queda clarísima desde el principio. Esta cita lo que nos dice es que el objetivo no es derribar creencias, para nada. Es fomentar una comprensión más informada. El argumento de fondo es que una fe madura no debería tenerle miedo a las preguntas que la propia historia le plantea. Ahora sí, pasemos a ver cómo se va construyendo todo esto alrededor de una figura que el texto considera clave, el emperador Constantino. Es justo aquí donde la historia da un giro y pasa de ser un movimiento espiritual a una estructura de poder estatal. Esta línea de tiempo lo ilustra perfecto. Miren el cambio. Pasamos de las comunidades perseguidas del primer siglo al Edicto de Milán en el 313, que básicamente legaliza el cristianismo. Después viene un momento decisivo en el 325, el Concilio de Nicea, convocado por el emperador, y el remate llega en el 380, con el Edicto de Tesalónica, que convierte al catolicismo en la única religión oficial del Imperio Romano. Se acabó el juego. El documento presenta evidencia para sostener que las motivaciones de Constantino eran más que nada políticas, y destaca algo muy fuerte. Mientras presidía el Concilio de Nicea, donde se decidían cosas clave de la fe cristiana, él seguía siendo el Pontifex Maximus, o sea, el sumo sacerdote de la religión pagana romana. Su objetivo no era tanto teológico, sino más bien práctico, unificar un imperio que se caía a pedazos usando una sola religión para pegar las partes. Y esto nos deja con la pregunta central que nos sirve de puente para el siguiente tema. Si las decisiones sobre la fe se estaban imponiendo por un decreto del emperador, ¿nacieron de un consenso religioso o más bien de una estrategia de Estado? En esta sección se explora una de las ideas más potentes del texto, que los dogmas que se presentan como verdades infalibles, eternas, caídas del cielo, en realidad tienen una fecha de nacimiento y un contexto histórico muy, pero muy específico. El texto argumenta, por ejemplo, que el dogma de la Trinidad se consolidó en Nicea para resolver una disputa que amenazaba la unidad del imperio. Siglos más tarde, ¡pum!, la infalibilidad papal se declara en 1870, justo cuando el Papa estaba perdiendo sus territorios en Italia. Es casi como una compensación. Pierdo poder terrenal, gano poder doctrinal. Cada dogma, según esta fuente, parece ser una respuesta a una crisis o una necesidad de la institución en un momento dado. Bueno, una vez que se establece como una institución de poder, la pregunta es, ¿cómo lo ejerció a nivel global? Esta parte del análisis se enfoca en los mecanismos, en las herramientas concretas que usó la Iglesia para mantener y expandir su influencia por el mundo. Un ejemplo que presenta la guía es impactante. Se llama el requerimiento. A ver si podemos imaginar esto. Conquistadores leyéndole un texto legal en latín a comunidades indígenas que obviamente no entendían ni una palabra, para luego justificar una guerra contra ellos si no se sometían.
Fue, en la práctica, una herramienta de legitimación religiosa para la conquista militar. Y el documental detalla otros mecanismos. Menciona bulas papales del siglo XV que autorizaron, con todas sus letras, la esclavitud de pueblos africanos. Habla de la Inquisición, que funcionó como un tribunal para suprimir cualquier disidencia. Y del índice de libros prohibidos, que censuró durante siglos a pensadores como Copérnico y Galileo. Y para que esto no se quede en algo abstracto, la guía nos da un dato bien concreto y documentado. En 1838, la Universidad de Georgetown, una institución jesuita muy prestigiosa, vendió a 272 personas, hombres, mujeres y niños, para pagar sus deudas. Es una ilustración brutal de la participación directa de la institución en el sistema esclavista. Así llegamos a la conclusión donde la fuente intenta atar todos estos cabos. Ojo, no se trata de una condena simple y ya. Es más bien el reconocimiento de una historia que es profundamente contradictoria. Y este es el mensaje final que nos deja el texto. La autocrítica, el examen histórico, no se presentan como actos para destruir, sino como una forma de honestidad intelectual y espiritual, que es necesaria para que cualquier institución pueda ser coherente con sus propios valores. El análisis cierra con esta pregunta, que de hecho está tomada del taller para estudiantes de la guía. Nos deja reflexionando sobre esa tensión central que se exploró, la relación entre verdades que se consideran divinas y las instituciones humanas que las definen, las declaran y las imponen. Una pregunta que, la verdad, resuena mucho más allá de un salón de clases en el Choco.